antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera, hermanos, amigos, nosotros estamos más que seguros en Cristo Jesús. Y cuando Pablo escribe a los Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando de posición, de estar en Cristo. Sí, Señor, qué bueno poder hablar de la palabra de Dios y sobre todo compartirla con ustedes. Y quiero hablarles sobre la seguridad en Cristo Jesús. Desde el Antiguo Testamento se apunta a la seguridad que hay en Jesús. Y lo vemos en el hecho que cuando Moisés fue usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, una de las estrategias que él usó fue que cuando Dios le ordenó, él le indicó al pueblo que mataran un cordero y que pintaran los dinteles de la puerta de su casa como señal de seguridad para que el ángel de la muerte, cuando pasara, no matara los primogénitos de los hijos de Israel. Y eso tipificaba a Jesucristo. Y ya cuando llegamos al Antiguo Testamento, en Juan, nosotros encontramos que Jesús dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, saldrá y entrará y será salvo. Qué tremendo es ver la persona de Jesús y cuando él mismo se autodenomina como esto, por ejemplo, también dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero cuando venimos al libro de Romanos, en el capítulo 8, vemos que en el versículo 31, él dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando nosotros escuchamos esta interrogante, tenemos que ver los versículos anteriores, el versículo 28, donde dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sigue diciendo en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo y para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Fíjese qué bendiciones tan grandes, qué listado compuesto por 5 cosas importantes que Pablo señala de lo que Dios hizo por nosotros. Nos justificó, nos glorificó, nos llamó, y por eso es que dice en el versículo 31 ¿qué pues diremos a esto? Dice, a tantas bendiciones. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora hay un listado de 5 preguntas que usted debe prestarle atención. Primero dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas si no escatimó ni siquiera a su propio Hijo para que todas esas bendiciones se dieran en nosotros? Y en el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Imagínese, si es Dios quien justifica, ¿quién va a acusar a sus hijos? O sea, en la corte celestial nadie puede poner una acusación porque ya Jesús lo anuló con el sacrificio en la cruz del Calvario. Y en el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y además está sentado a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Imagínense, ¿quién es el que condenará? Si ya Cristo murió, si Cristo es que intercede por nosotros, si Cristo está a la diestra de Dios. Quiere decir que hay una verdadera seguridad en nosotros. Y la siguiente pregunta está en el versículo 35 que dice, ¿quién nos separará
del amor de Cristo. Y hay una lista de cosas extremas, como por ejemplo la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, espada. Y en el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera, hermanos, amigos, nosotros estamos más que seguros en Cristo Jesús. Y cuando Pablo escribe a los Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando de posición, de estar en Cristo. Lo que usted debe asegurarse que usted no está militando en una religión, sino en Jesús. Jesucristo es, Él es la religión, si usted quiere llamarle así, para que no nos enfoquemos en un programa, en una institución, sino en la persona de Jesús. Él es el pan de vida, Él es el buen pastor, Él es la puerta. En Jesús nosotros tenemos todo lo que necesitamos. En Jesús hay verdadera satisfacción, en Jesús hay protección, en Él hay seguridad. En este día usted puede refugiarse en Él y su vida va a ser diferente. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde ricamente y refúgiese en Jesús.